Hola, bienvenidos a la primera parte de nuestra lección número 58 del curso de álgebra elemental. Miren esta definición. Dice, dos fracciones comunes se van a llamar fracciones homogéneas si solamente si tienen el mismo denominador. Se llaman fracciones heterogéneas si solamente si tienen diferentes denominadores. Y este comentario dice, observe que solo podemos sumar y restar fracciones homogéneas. Mire aquí el teorema que nos dice cómo sumar y cómo restar fracciones. Fíjense que efectivamente las dos fracciones que vamos a sumar o las dos fracciones que vamos a restar son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Y el resultado es una fracción que es homogénea a ellas porque también tiene, mire, el mismo denominador. Bueno, así que observe que las fracciones que usted puede sumar y restar son exclusivamente fracciones que sean homogéneas. Bueno, pues mira este ejemplo. Aquí nos piden que sumemos estas fracciones y restemos esas fracciones. Y usted dice, bueno, pero la última no es una fracción. Bueno, recuerden que vimos al inicio del estudio de los números racionales, que los números enteros, como los del 4, se pueden escribir como 4 sobre 1. O sea que podemos visualizarlo también como un número racional, porque se puede escribir en la forma un número entero sobre otro número entero. Y también es una fracción, ¿se fijan? Bueno, pues a base de lo que hemos comentado aquí y de lo que nos dicen esas leyes de cómo se suman y se restan las fracciones comunes, yo no podría sumar esas fracciones, porque no son homogéneas, son heterogéneas, tienen diferentes denominadores. Recuerde que en el caso de la multiplicación de fracciones y división de fracciones, usted puede multiplicar fracciones que tengan diferentes denominadores. Igualmente dividir fracciones que tengan diferentes denominadores. Así dicen las leyes. Pero todavía no hemos visto ejemplos de cómo multiplicar, pero por lo que recordamos del teorema que nos decía cómo hacerlas, esas operaciones de multiplicación y división, recordamos que no era necesario que fueran homogéneas. Las sumas y las restas de fracciones sí tienen que ser homogéneas. Bueno, pues dicho eso, vemos que estas fracciones no las podemos sumar porque son heterogéneas. Para poderlas sumar tienen que ser homogéneas. ¿Dejaremos el problema ahí como que no se puede resolver? Bueno, resulta que nosotros sí tenemos una herramienta, miren aquí, que se llama el principio fundamental de fracciones, que dice que yo puedo transformar una fracción en otras que son iguales. Y fíjense que da la casualidad que el numerador y el denominador de esas nuevas fracciones, que son iguales a esta, lo que hay que hacer es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción original por una cantidad, ¿se fijan? Siempre y cuando sea la misma cantidad arriba y abajo. O sea que yo podría cambiar una fracción a otra igual multiplicando su numerador y su denominador por algo. Por esa razón, estas tres fracciones yo las podría cambiar a otras fracciones multiplicando su numerador y su denominador en cada una de ellas por la misma cantidad. Pero fíjese, al yo multiplicar, por ejemplo, estos tres denominadores por una cantidad, obtengo un múltiplo de ellos, ¿verdad? Un múltiplo de ellos. Si usted multiplica 5 por algo, obtiene un múltiplo del 5. Si multiplica un 3 por algo, obtiene un múltiplo del 3, etc. Bueno, pues nosotros hemos visto que entre varios números hay de hecho múltiplos comunes. Y de hecho vimos que hay un múltiplo común mínimo. ¿Verdad que sí? Un múltiplo común mínimo. Bueno, pues fíjense, yo podría intentar multiplicar estas cantidades, estos denominadores por cierto número, para que me lleven a un mismo múltiplo, un múltiplo común. Pues como ya yo sé cómo buscar el mínimo común múltiplo, pues vamos a hacer eso. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de entre esos tres números que están en los denominadores y ese va a ser nuestro mínimo denominador común. ¿Ves? Bien, así que transformamos estas fracciones comunes heterogéneas en homogéneas, buscando el mínimo como un múltiplo de entre sus denominadores. Esto
convertirá estas tres fracciones en fracciones homogéneas. Y entonces se podrán sumar. Una vez usted las tiene convertidas en fracciones homogéneas, entonces se podrán sumar y restar. Porque fíjese que de hecho en este problema hay suma y hay resta. Bien, pues vamos a ver. Tendríamos que usar el método ese que tenemos para buscar el mínimo común múltiplo de entre varios números, ¿verdad que sí? Pero fíjese que da la casualidad que el 5 y el 3, al ser primos, son relativamente primos. El 5 y el 1 son relativamente primos. Y el 3 y el 1 son números también relativamente primos. O sea, no tienen ningún... El máximo común divisor entre ellos es el 1. ¿Ves? Y recuerda que hay un teorema que decía que si usted tiene un conjunto de números, en este caso tenemos tres números, los tres denominadores de esas fracciones, el 5, el 3 y el 1. Y entre ellos, por parejas, son relativamente primos. ¿Ves? El 5 y el 3 es relativamente primo, el 5 y el 1 es relativamente primo, y el 3 y el 1 es relativamente primo, son relativamente primos. El mínimo común múltiplo es sencillamente la multiplicación de ellos. Así que en este ejemplo en particular, porque yo multiplique 5 por 3 y claro por 1, me va a dar el mínimo común múltiplo. En este caso, vamos a indicarlo como el 5 y el 3 son relativamente primos. Y recuerden que esa es la forma de indicar que son relativamente primos. El máximo común divisor es 1. El 5 y el 1 son relativamente primos. Y el 3 y el 1 también son relativamente primos. Entonces, el mínimo común múltiplo de esos tres números, que son los denominadores 5, 3 y 1, de esas fracciones, es esencialmente la multiplicación de ellos. Y esto nos da 15. Recuerde que si usted no se diera cuenta de que son relativamente primos por parejas, usted hace el método completo, que era factorizar primamente o completamente los denominadores, que ahora estamos buscando el mínimo común múltiplo de ellos, tomar todos los factores primos que aparecieron en esas factorizaciones de esos denominadores, escoger las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores primos en esas factorizaciones primas, y el producto de eso es el mínimo común múltiplo. Bueno, pues eso quiere decir que yo puedo convertir estas tres fracciones en tres homogéneas y las tres van a tener ese denominador común. O sea que ahora el problema se convierte en lo siguiente: en algo sobre 15 más en algo sobre 15 también y menos en algo sobre 15. Y vamos a ver cuáles son los algos que van a ir arriba. Bueno, recuerde que cuando usted pasa de una fracción así a una equivalente multiplicando su numerador y su denominador por algo, si yo multiplico abajo por algo, arriba tengo que multiplicar por lo mismo. Así que yo me pregunto ahora, bueno, para yo pasar de este 5 que tenía originalmente en el problema a este 15, ¿por cuánto hay que multiplicar el 5? Pues por 3, porque 5 por 3 queda el 15. Por lo tanto, el numerador que está arriba, el 3 también lo tengo que multiplicar por lo mismo, ¿verdad? Volvemos aquí. Si yo abajo multipliqué por algo, para que la fracción que me resulta sea igual, arriba tengo que multiplicar por eso mismo. Así que si abajo en este problema, este 5, yo tengo que multiplicar por 3 para que me dé 15, el 3 que está en el numerador, también lo tengo que multiplicar por 3. ¿Ok? ¿Por cuánto hay que multiplicar ahora el 3 para que me dé 15? Pues por 5. Por lo tanto, el negativo 2 que está arriba, en el numerador, también hay que multiplicarlo por 5. ¿Y por cuánto hay que multiplicar el 1 para que se me convierta en 15? Pues por 15. Por lo tanto, el 4 que está en el numerador, también lo tenemos que multiplicar por 15. ¿Sí? Bueno, recuerde que eso también usted, en vez de preguntarse así por cuánto tengo que multiplicar el denominador para que me dé tanto, usted puede pensar, bueno, 15 entre 5 da 3. Pues por eso fue que multipliqué y arriba multiplico por 3, ¿ves? 15 entre 3 da 5, pues por eso multiplico arriba, ¿ves? Y 15 entre 15 da 1, pues por eso mismo que... 15 entre 1 da a 15, así que por eso mismo multiplico
arriba por 15. ¿Ven? Bueno, pues ya que he convertido las tres fracciones que teníamos original, miren, estas tres que eran heterogéneas, las hemos convertido, miren, en tres que son homogéneas. Ahora yo puedo hacer una sola fracción. ¿No? Una vez usted va a sumar o restar fracciones que son homogéneas, que tienen el mismo denominador, hacemos, fíjense, una sola fracción que tiene ese mismo denominador. O sea, en este caso el denominador 15. Y arriba combinamos. Si estamos sumando, se suman los numeradores. Si estamos restando, se restan los numeradores. Así que aquí será 3 por 3, que es 9, más negativo 2 por 5, que es negativo 10, menos 4 por 15, que es 60. Yo puedo pensar que al restar ese 60, que es el resultado de 4 multiplicado por 15, estoy sumando el negativo de 60 aplicando la equivalencia de las restas. ¿Recuerdan? Es lo mismo restar un número que sumar su negativo. Y entonces veo que aquí tengo la combinación de varios, de tres números, ¿verdad? Bueno, como estos dos son negativos, vamos a combinarlos. Si yo los combino, los asocio, ¿verdad? Por la ley asociativa de la suma, sumar dos negativos va a dar negativo, así que te va a dar 9 más. Y esto va a dar negativo. Y va a dar negativo de, y entonces ustedes recuerden que sumaron los valores absolutos. 10 y 60, 70. ¿no? Así que da negativo 70 sobre, dice, 15. Y ahora, como nos queda sumar, más bien, uno positivo y uno negativo, recuerden que enseguida usted se fija en cuáles que tienen mayor valor absoluto, que claramente es el 70. Tiene valor absoluto mayor que el 9. Y su signo es negativo. Pues el resultado va a ser negativo, que recuerden que cuando usted suma un número positivo y uno negativo, lleva el signo del de mayor valor absoluto, y en este caso es el 70, lleva el signo negativo. Y restamos el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. Y 70 menos 9 es 61. Así que da 61 15avos. Y esa sería la respuesta de esa suma. ¿Lo ven? Negativo 61 15avos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces este próximo ejemplo. Dice 3/4 menos 1/6 menos 2 y más 2 novenos. Okay. Bueno, nuevamente es un problema en donde estamos sumando y restando fracciones heterogéneas, diferentes denominadores, ¿verdad? Bueno, recordamos, claro, este 2 lo puedo pensar que está sobre 1, así que vamos a escribirlo primero así, para visualizar que es una suma completa de fracciones. Las mismas fracciones, lo único que el 2 lo escribimos 2 sobre 1 para ver que es una fracción. Bueno, ya sabemos que tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de entre los denominadores, ¿verdad? Bueno, recuerden que el primer paso es factorizar primamente o completamente cada denominador. El 4, ¿verdad? Entre 2 a 2 y entre 2 a 1. El 4 es 2 por 2, 2 al cuadrado. El 6, entre 2 a 3 y entre 3 a 1. Así es que el 6 es 2 por 3. El 1, pues, es igual. Y el 9 entre 3 a 3 y entre 3 a 1. Así que el 9 es 3 por 3, 3 al cuadrado. Ese es el primer paso, ¿verdad? Después usted escoge todos los factores que aparecieron. Perdón. Sí, 2. 2 ya lo tenemos, el 3. Y el 3 ya lo tenemos. Así que ahora cogemos las potencias más altas. El 2 a la 2, el 3 aquí a la 1 y aquí a la 2, pues a la 2. Dicho sea de paso, perdón, el 2 está aquí a la 2 y aquí está la 1, así que escogemos a la 2, que es el más alto. El 3 está aquí a la 1, aquí está la 2, escogemos a la 2. Y esa es la multiplicación de esto, es 4 por 9, 36. Pues ese es el mínimo común múltiplo entre esos denominadores y va a ser nuestro denominador común. En la segunda parte de esta lección continuamos con la solución de este ejemplo. Nos vemos ahora.